Hola amigos, bienvenidos a este video. Les hablaremos un poco sobre la electricidad y los riesgos que este puede tener. En la actualidad, la electricidad nos ayuda a realizar un sinfín de tareas diarias, además de estar presente en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Al comenzar a dedicarnos a la instalación, notamos la existencia de peligros que pueden llegar a ser mortales, por lo que debemos implementar medidas de seguridad que nos protejan de las descargas eléctricas y otros riesgos presentes en este oficio. El riesgo de electrocución. El riesgo de electrocución para las personas se puede definir como la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Las principales condiciones de peligro a las que debes prestar mucha atención son instalaciones inadecuadas, instalaciones de mala calidad que pueden producir choques eléctricos o incendios por sobrecalentamiento, materiales no certificados, materiales, equipos eléctricos e instalaciones que no cumplen con los estándares de calidad y seguridad, falta de protecciones, partes de la instalación eléctrica que no cuentan con los medios de desconexión y protección adecuados, debido a que no se realizaron por personal capacitado. Tipos de accidentes eléctricos. Los accidentes eléctricos se clasifican en directos e indirectos. Los directos son provocados por la corriente derivada de su trayectoria normal al circular por el cuerpo, es decir, es el choque eléctrico y sus consecuencias inmediatas. Puede producir las siguientes alteraciones funcionales: fibrilación ventricular, paro cardíaco, asfixia, paro respiratorio, tetanización muscular. Los indirectos no son provocados por la propia corriente, sino que son debidos a afecciones por golpes contra objetos, caídas, ocasionadas tras el contacto con la corriente, que si bien por el mismo a veces no pasa de ocasionar un susto o una sensación desagradable, sin embargo sí puede producir una pérdida de equilibrio con la consiguiente caída al mismo nivel o a distinto nivel y el peligro de lesiones, fracturas o golpes con objetos móviles o inmóviles que puede incluso llegar a producir la muerte. También son las quemaduras de la víctima debido al arco eléctrico. La gravedad de las mismas puede abarcar desde el primero al tercer grado y viene condicionada por dos factores siguientes: la superficie corporal afectada y la profundidad de las lesiones. Efectos físicos del choque eléctrico. Efectos físicos inmediatos. Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de las corrientes eléctricas para una misma intensidad, pueden producirse lesiones graves, tales como asfixia, fibrilación ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a consecuencias del choque eléctrico, tales como caída de altura, golpes, etc., cuya aparición tiene lugar dependiendo de los valores. Aquí se muestra la tabla 1, que serían los efectos sobre el organismo de la intensidad. Paro cardíaco. Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce a un paro circulatorio por parada cardíaca. Asfixia. Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, el choque eléctrico tetaniza el diafragma torácico y como consecuencia de ello los pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni para expulsarlo. Este efecto se produce a partir de 25 a 30 mA. Quemaduras. Internas o externas por el paso de la intensidad de corriente a través del cuerpo por efecto Joule o por la proximidad al arco eléctrico. Se producen zonas de necrosis, tejido muerto, y las quemaduras pueden llegar a alcanzar órganos vecinos profundos, músculos nerviosos e incluso a los huesos. La considerable energía disipa por efecto Joule puede provocar la coagulación irreversible de las células de los músculos estriados e incluso la carbonización de las mismas. Tetanización o contracción muscular consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Los músculos de las manos y los brazos se contraen sin poder relajarse. Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 mA. Fibrilación ventricular. Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce a un paro circulatorio por rotura del ritmo cardíaco. El corazón, al funcionar incoordinadamente, no puede bombear sangre a los diferentes tejidos del cuerpo humano. Ello es particularmente grave a los tejidos del cerebro, donde es imprescindible una oxigenación continua de los mismos por la sangre. Si el corazón fibrila, el cerebro no puede mandar las acciones directoras sobre organismos vitales del cuerpo, produciéndose lesiones que pueden llegar a ser irreversibles.
dependiendo del tiempo que esté el corazón fibrilanado. Si se logra la recuperación del individuo lesionado, no suelen quedar secuelas permanentes. Para lograr dicha recuperación hay que conseguir la reanimación cardíaca y respiración del afectado en los primeros minutos posteriores al accidente. Se produce con intensidad del orden de 100 mA y es reversible si el tiempo de contacto es inferior al 0.1 a 0.1 segundos. La fibrilación se produce cuando el choque eléctrico tiene una duración superior a 0.15 segundos, el 20% de la duración total del círculo cardíaco medido del hombre, que es de 0.75 segundos. Lesiones permanentes, producidas por destrucción de la parte afectada del sistema nervioso, parálisis, contracturas permanentes, etc. Se fija el tiempo máximo de funciones de los dispositivos de corte automático en función de la tensión de contacto esperada. Aquí se muestra la tabla 2. Por encima de estos valores se presenta fibrilación ventricular y por debajo no se presentan efectos peligrosos. Efectos físicos no inmediatos. Se manifiestan pasado un cierto tiempo después del accidente. Los más habituales son manifestaciones renales. Los riñones pueden quedar bloqueados como consecuencia de las quemaduras debido a que se ven obligados a eliminar la gran cantidad de mioglobina y hemoglobina que les invade después de abandonar los músculos afectados, así como las sustancias tóxicas que resultan de la descomposición de los tejidos destruidos por las quemaduras. Trastornos cardiovasculares. La descarga eléctrica es susceptible de provocar pérdida del ritmo cardíaco y de la conducción auriculoventricular e intraventricular. Manifestaciones de insuficiencias coronarias agudas que pueden llegar hasta el infarto de miocardio, además de trastornos únicamente subjetivos como taquicardias, sensaciones vertiginosas, cefales rebeldes, etc. Trastornos nerviosos. La víctima de un choque eléctrico sufre frecuentemente trastornos nerviosos relacionados con pequeñas hemorragias, fruto de la desintegración de la sustancia nerviosa, ya sea central o medular. Normalmente el choque eléctrico no hace más que poner de manifiesto un estado patológico anterior. Por otra parte, es muy frecuente también la aparición de neurosis de tipo funcional más o menos graves, pudiendo ser transitorias o permanentes. Trastornos sensoriales, oculares y auditivos. Los trastornos oculares observados a continuación de la descarga eléctrica son debidos a los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico producido. En la mayoría de los casos se traducen en manifestaciones inflamatorias del fondo y segmento anterior del ojo. Los trastornos auditivos comprobados pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un traumatismo craneal en una quemadura grave de alguna parte del cráneo o trastornos nerviosos. Primeros auxilios en caso de accidente eléctrico. En primer lugar, habrá de procederse a eliminar el contacto, para lo cual deberá cortarse la corriente si es posible. En caso de que ello no sea posible, se tenderá a desprender a la persona accidentada, para lo cual deberá actuarse con las debidas precauciones, utilizando guantes, aislarse de la tierra, empleo de pértigas de salvamento, etc., ya que la persona electrocutada es un conductor eléctrico mientras está pasando por ella la corriente eléctrica. ¿Qué hacer cuando una persona se electrocuta? Número 1. Mantente calmado y con la mente fría. Cada segundo aumenta el peligro para quien recibió la descarga, por lo que debes actuar rápido y con seguridad. Número 2. Baja el switch o desconecta la corriente eléctrica. Si sabes dónde se encuentra la palanca de la corriente eléctrica, deberás bajar la palanca para cortar la corriente. Número 3. Separa a la persona del contacto eléctrico sin tocarla directamente. Si el interruptor está muy lejos o desconoce su ubicación, deberás separar a quien le recibió la descarga del contacto eléctrico. Pero ojo, no lo toques directamente, ya que la corriente se transmitirá a tu cuerpo. Para hacerlo debes usar un palo de material aislante, por ejemplo, un palo con recubrimiento de goma, una escoba de plástico o la suela de tu zapato. En cuanto seas seguro, revisa la respiración y circulación del accidentado. De inmediato llama a los servicios de emergencia para que reciba atención médica adecuada para su recuperación. Esto solo aplica en casos domésticos o de instalaciones de baja tensión eléctrica. ¿Cómo prevenir los accidentes eléctricos? Los accidentes eléctricos pueden generar heridas con consecuencias fatales a las personas, además de dañar los aparatos y equipos electrónicos. Por eso es muy importante que tomes las siguientes indicaciones. No tocar ninguna parte de la instalación eléctrica a menos de que seas un profesional y cuentes con los conocimientos y equipos necesarios. Cuida de las instalaciones eléctricas durante la lluvia o en ambientes demasiado húmedos.
Baja el switch antes de manipular la instalación eléctrica, ya sea para cambiar un enchufe o una bombilla. Esto puede sonar exagerado, pero más vale cuidar tu seguridad. Haz mantenimiento constante en las instalaciones. Verifica que los electrodomésticos tengan doble aislamiento. Esto se puede ver en la etiqueta o apartado de características del producto, y coloca las debidas protecciones. Conclusión. Gracias a esta información, esperamos que estés mejor preparado ante un accidente y cómo poder prevenirlo. Recuerda tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas y gracias por ver hasta el final.